Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saed. Bueno, ante todo quiero daros las gracias absolutamente a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues espero que los vídeos os gusten y sobre todo pues que os ayuden a conoceros un poquito mejor. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues yo os agradecería que lo compartieseis y si os gusta que le deis a like. Antes de empezar el interactivo que tenemos en el día de hoy, quiero recordaros que ya están abiertas las inscripciones para el curso que empieza en enero de este año que entraremos 2022. Así que si os interesa, pues escribirme al correo electrónico que hay abajo en la cajita de información y allí os pasaré toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a pasar ya al interactivo, que en este caso pues es un interactivo de amor, y voy a realizar una de las preguntas que me habéis hecho vosotros, las personas que comentáis los vídeos y que estáis ahí, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿podremos hablar de corazón a corazón después del malentendido, de la discusión, de esa conversación que nos llevó a distanciarnos, ¿de acuerdo? Para ello tenemos tres opciones, como siempre. Tenemos la opción número 1, que es el corazón de jaspe, la opción número 2, que es el corazón de cuarzo rosa, y la opción número 3, que es el corazón de lapislázuli. Si no lo tenéis claro, podéis pausar el vídeo y luego con más tranquilidad reanudarlo, ¿de acuerdo? Podéis ver una, dos o tres opciones y preguntáis por una, por dos o por tres personas. Lo importante es que os quedéis solamente con aquello que realmente os resuena, con aquello que tiene un sentido verdadero para vosotros, ¿de acuerdo? Esto por encima de todo. Así que vamos a apartar estas opciones, las vamos a poner en un ladito. Vamos a colocarlas aquí para que no nos molesten. Y vamos a poner aquí el corazón de jaspe. Y os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Podremos hablar de corazón a corazón después de la última conversación que tuvimos, del último malentendido, que no acabó muy bien? Vamos allá, vamos a ver qué nos dicen. Tengo más preguntas que me habéis pedido y las iré haciendo poco a poco. No me voy a olvidar. Esto os lo digo porque a lo mejor hay alguien que está pensando, ¿y mi pregunta cuándo va a salir? Bueno, las tengo apuntadas, no padezcáis. Bien, fijaros, en este caso realmente lo que nos están marcando aquí es que ha habido una situación en la que posiblemente se ha intentado, ha habido una buena intencionalidad de arreglar las cosas o de tener una conversación, digamos, más profunda o de aclarar algunas circunstancias que se han estado viviendo este último tiempo. Pero yo creo que en vez de aclararse, en vez de clarificarse o de ir a buen puerto, hubieron muchos malos entendidos. Y esto es un poco en el momento en el que os podéis encontrar en este momento, ¿no? Esa sensación de que se intentó hablar, se intentó arreglar una situación concreta, pero lejos de solventarse, lo que ha ocurrido es que se ha empeorado, ¿no? O se empeoró con esa conversación. Bueno, vamos por partes. Fijaros, esta carta lo primero que nos dice es que la intencionalidad que ha habido ha sido una intencionalidad de tratar de posicionaros también vosotros, ¿no? En este caso, yo creo que ahora más que nunca es un momento en el que se han visto las posiciones más claras por parte de cada lado. Quiero decir, en este caso, por tu parte, que te has posicionado y a lo mejor también has puesto límites, has llegado a un punto en el que ya realmente no querías continuar viviendo determinadas situaciones, o has tenido una conversación con esta persona para que se implicase más o para que tomase conciencia, ¿de acuerdo? Pero también la otra persona está en un momento en el que está posicionada también. Es decir, quizás se ha tomado todo esto como una reprimenda o como que no te has puesto en el lugar de esa persona. Está enfadado o enfadada en este momento esta persona, y además desde un punto en el que quizás no tiene un enfado ahí súper aparente, pero sí que internamente se siente molesto o se siente molesta. Tiene la sensación de que no has valorado o que no te pones en su lugar
o que le estás exigiendo muchísimo en un momento en el que se encuentra pues con sus circunstancias y sus situaciones, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que entiendas que esto deberías de verlo desde una perspectiva en la que en vez de pensar tanto qué es lo que le está sucediendo en este momento o cómo lo está viviendo en este momento, lo importante es que te posiciones tú, que te clarifiques en las decisiones o en aquello que tú no quieres volver a repetir, porque esto es muy importante. Y esto quiero puntualizarlo porque está mirando el ermitaño hacia la emperatriz. Entonces, esta carta nos estaría diciendo que si tú tienes una conversación con alguien y tratas de ponerle límites o le dices que hay determinadas cosas que no quieres continuar viviendo, que quieres que se modifiquen, que quieres que haya más amplitud o que esta persona se implique más, y luego cuando esta persona se acerca a ti, toda esta conversación no sirve de nada porque tú no te mantienes en eso que le has pedido, en eso que tú le has dicho a la otra persona, entonces realmente aquí está lo que sucede después es como esta persona no te va a tomar en serio, quiere decir, no va a poder tampoco hacer esos pasos si es que realmente quiere hacerlos, porque aquí no se trata tampoco de que tú desde la posición en la que estás digas no voy a hacer más esto y lo hagas como para castigarle desde el punto de vista de te voy a castigar y te vas a enterar, tú no sabes bien lo que has hecho conmigo, ya verás tú cómo te vas a enterar de esto. No. Quiero decir, si esta persona no ha tenido una actitud contigo lo suficientemente coherente, o tú consideras que no ha sido desde esa coherencia que para ti sería lo correcto, lo bueno, lo positivo, ¿de acuerdo? Luego ya podríamos entrar en si estás más acertada o acertado o no, pero bueno, eso es otra historia. Quiero decir, estamos hablando desde tu punto de vista, desde tu percepción de este momento, ¿de acuerdo? Una cosa es hacerlo desde la rabia, desde el dolor, desde la ira, ¿de acuerdo? Y otra cosa es hacerlo desde la parte, digamos, más madura, ¿no? Desde ese lugar en el que tú digas, bueno, pues como tú no estás implicándote de la manera que yo considero que deberías de implicarte, yo voy a poner distancia, pero no una distancia para hacerle daño deliberadamente, sino es una distancia para que esta persona tome también responsabilidad de sus actos, de lo que hace, de cómo actúa y de cómo reacciona. Y también para que le dé tiempo a replantearse si su comportamiento está siendo todo lo correcto o no. Entonces, claro, aquí la pregunta es que si vais a hablar de corazón a corazón. Bueno, realmente con esta carta, yo de momento esto lo veo muy difícil. Quiero decir, ahora mismo en este momento las cosas están muy movidas y yo veo que cara a un cierto futuro no muy lejano, ¿de acuerdo? Esto se va a mantener. Estamos hablando de que esto puede tardar un tiempo en que vosotros podáis tener esta conversación. No tengo yo tan claro de que esto vaya a ser en unas semanas o en un mes. Fijaros, yo os daría un margen como mínimo de unos 3 meses. Y voy a decir algo que he dicho en muchísimas ocasiones, sobre todo en el otro canal que tenía, ¿no? Yo creo que aquí es la primera vez que lo voy a decir. Y es que el tiempo es muy relativo, quiero decir, el tiempo no podemos hablar de una franja de tiempo con una claridad aplastante, a no ser que evidentemente me llegue a mí el ramalazo, como digo yo, que al final es esa canalización directa, ¿no? Me hablan de un mes determinado, entonces puedo dar una fecha, pero así cuando no me viene la canalización con un mes o una estación concreta, estamos hablando de algo que es relativo en el tiempo, ¿no? Entonces debemos de entender que esta persona no está lo suficientemente preparada en este momento y además está cerrada en banda. Quizás tú quieres o necesitas hacer ese cambio, tener esa conversación, ¿de acuerdo? Ese acercamiento, pero yo te voy a decir que es bueno que dejes que pase el tiempo. Luego tú tienes que hacer lo que tú realmente consideres, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que te aconsejan que de alguna manera pues tú te des ese tiempo para que las cosas pues fluyan, para que esta persona también tenga tiempo de hacer sus propias conclusiones, de que medite, de que se replantee su comportamiento, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque más que nada esta persona necesita vivir las cosas desde la distancia. Esto es importante, pero lo más importante de todo
es que esta persona no está ahora mismo en un momento para poder hacer ningún acercamiento, ni para poder tener esa conversación de corazón a corazón. Ojo, yo quiero puntualizar una cosa, yo no estoy diciendo que sea inviable o que no sea posible que tengáis una conversación o incluso varias conversaciones, pero de corazón a corazón, desde el lugar en que tú deseas hacerlo, esto lo veo mucho más complicado de lo que parece, ¿eh? Porque está cerrado o cerrada en banda, está en su dolor en este momento, y cuando alguien está desde su dolor no es capaz de ponerse en el dolor del otro. Entonces es muy difícil llegar a profundizar o hacerle entender a la otra persona algo que no tiene capacidad en este momento, no porque tenga una dificultad o porque sea poco inteligente, ni muchísimo menos, sino porque no tiene la capacidad emocional en este momento de estar lo suficientemente abierto o abierta a tener ese tipo de conversación. Porque tener ese tipo de conversación implicaría que esta persona se tuviera que abrir en canal emocionalmente, y no está preparado o preparada en este momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Esta carta sí que es para ti, para la persona que está preguntando en este momento, o sea, para ti que estás escuchando, para tú digo. Bueno, fijaros qué carta sale. Sale la carta del altruismo. Esta carta te dice que tienes que ser altruista. Fíjate, sí, con los demás también, pero sobre todo contigo mismo, contigo misma. Esta carta nos dice que tienes que conectar contigo misma, en el sentido contigo mismo, desde un punto de vista en el que tú tengas la capacidad de abrirte, ¿no? Y de ser consciente de tus propias necesidades, de ser consciente de que esto que tú le reclamas al que tienes enfrente es algo que tienes que aprender a darte a ti y a que fluya en ti, no esperar que esto venga del exterior. Cuando nosotros somos capaces de conectar con esto, entonces todo nuestro exterior empieza a funcionar de la misma manera que nosotros funcionamos a nivel interior. Recordar que lo que nosotros tenemos en el exterior es aquello que proyectamos, que hay en nuestro interior. Si nosotros no confiamos en nosotros, si nosotros no nos queremos, pues vamos a recibir mucho espejo alrededor nuestro que nos va a recordar todo eso, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar, y vamos a recoger estas cartas. Y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes, y que hagas la pregunta en voz alta o mentalmente, como tú lo sientas. Podremos hablar de corazón a corazón después de esa conversación, de esa discusión, de ese malentendido. Vamos allá. Bueno, realmente estáis ahora mismo en un momento, o esta persona sobre todo está en un momento en el que está en un proceso de ver las cosas desde un lugar totalmente distinto al que lo ha estado haciendo hasta ahora. Posiblemente esta persona lleva muchísimo tiempo, a lo mejor en lucha, en guerra a nivel interior. Le ha costado mucho dar su brazo a torcer en muchas ocasiones. Es como una persona que tiene las ideas ahí muy fijas, que le cuesta mucho reconocer las cosas. Le cuesta mucho, aunque sepa que tú lo que le estás diciendo tiene un peso importantísimo o que tiene una coherencia aplastante, tiene una dificultad, está en un proceso de mucha guerra y de no asumir su propia responsabilidad. Entonces esto lleva a que tú puedas sentir muchas veces, o te hayas podido sentir muchas veces, como rechazado o rechazada, o como no entendido o entendida, también podríamos estar diciendo aquí. Quizás necesita ver las cosas desde otro lugar, que de hecho las circunstancias le están llevando a eso, ¿de acuerdo? Es como que se va a bajar de ese pedestal en el que ha estado,
esa potencia, esa fuerza, incluso esa agresividad que haya podido tener en algún momento hacia vosotros o vosotras, va a reconocerla, se va a dar cuenta, ¿bien? Porque ahora hay como un periodo de distancia, de estar alejados o de, si estáis, quiero decir, si seguís teniendo comunicación, la comunicación es fría, quiero decir, no es una comunicación natural, ni una comunicación en que las cosas estén bien entre vosotros. Más bien lo que hay es una cierta distancia y hay una sensación de malestar, ¿no? de que las cosas no están como deberían de estar. Por eso la necesidad de esta conversación de corazón a corazón. Esta persona va a acabar de ver las cosas con claridad, no va a poder huir de ello. Y además está en un proceso, está en un camino en el que sabe que es parte de algo que ha venido a hacer, que sabe perfectamente y tiene conciencia perfectamente de que esto es algo que tiene que trabajar en él o en ella. Es algo que además lo sabe desde hace tiempo, pero ahora es como que más que nunca lo tiene claro y es más, digamos, coherente con él mismo, con ella misma, ¿bien? Otra cosa es que te lo demuestre, que te dé muestras de eso, pero eso es lo que hay en su interior y como es lo que hay en su interior es lo que nos está marcando la tirada, ¿no? La clarificación, el poder ver las cosas, el no poderse escapar de lo que realmente ha estado haciendo. Es como cuando nosotros tomamos conciencia de que estamos en una película, porque nos pasa esto a todos en algún momento de nuestra vida, a veces una vez y otras veces en varias ocasiones de nuestra vida, tenemos ahí como la idea de que nosotros estamos viendo algo determinado, lo que sea, ¿de acuerdo? Es como esta persona hay que ver cómo me está tratando, o esta persona no me entiende, o esta persona no sé qué, esta persona no sé cuánto, y luego resulta que es que tú estás en una percepción totalmente distinta y que tú tampoco estás haciendo las cosas tan bien para los demás, ¿no? Y esta carta del juicio nos habla de eso, de tomar conciencia de nuestras acciones también, de lo que estamos haciendo nosotros. Pero en este caso está reflejada sobre todo para la persona por la que estáis preguntando. Esta persona está en ese momento de decir, ay, pues si yo pensaba que las cosas las estaba haciendo muy bien y resulta que no las estaba haciendo tan bien. Y esto tiene que ver sobre todo con algo de lo que hayáis hablado anteriormente o la situación que tenéis ahora le ha llevado a poder ver esto desde un lugar distinto al que antes era capaz de poderlo ver, ¿de acuerdo? ¿A dónde le lleva? Pues a hacer ese cambio, ¿no? A profundizar en esa parte interna de él o de ella, en la que va a asumir la responsabilidad de las acciones que ha tenido y se va a dar cuenta de que las cosas no las ha hecho tan bien como pensaba y que ha sido quizás demasiado drástico, demasiado drástica, que ha sido muy tajante en muchas ocasiones, que no ha permitido que vosotros os pudierais desarrollar o expresaros de la manera correcta, porque realmente eso lo que estaba tratando de hacer todo el tiempo era de evadir a toda costa el conectar emocionalmente con lo que le podía producir o el daño que le podía producir a esta persona, de asumir la responsabilidad de que su comportamiento quizás no estaba siendo tan bueno como podía pensar, ¿no? Esto es un acto inconsciente, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de veces es repetitivo, quiero decir, nosotros repetimos muchos patrones que vienen de nuestro árbol, pero también hablamos de nuestro carácter, de nuestra manera de funcionar y de ser, que eso también es muy importante. Y si además también le añadimos pues todo el karma que nosotros traemos y toda el aprendizaje que también a nivel pues de alma hemos pactado venir aquí a hacer, pues imaginaros, ¿no? Cuántas veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo, que estamos enfocados de una determinada manera y luego resulta que teníamos una idea preconcebida de lo que estábamos haciendo totalmente distorsionada de la realidad. Y es ahí cuando tomamos la responsabilidad y tomamos conciencia de lo que hemos estado viviendo y de lo que hemos estado haciendo. Este es el momento al que él se está o ella se está dirigiendo ahí como de cabeza, como digo yo, ¿de acuerdo? Pero es parte de ese proceso, quiero decir, es muy bueno porque todo esto le va a llevar a poder relacionarse, a poder tener esa conversación que hasta ahora pues no habéis tenido de forma profunda.
de una manera quizás mucho más natural de lo que os podáis llegar a pensar. Entonces, yo os diría que es un sí, ¿de acuerdo? Que esta persona sí que está o va a querer mantener esta conversación con vosotros, porque esta persona se encuentra en este momento, ahora en este momento, de esta manera, ¿de acuerdo? Está en este proceso. Eso no quiere decir que porque esté en este proceso esté más o menos cercano o alejado, porque claro, esta persona puede estar haciendo todo este proceso en este momento personal de su vida y tiene distancia puesta entre medio, o os estáis comunicando pero sus actitudes o su manera de relacionarse con vosotros o con vosotras no está siendo cercano, y esto os puede hacer que os sintáis muy perdidos o muy perdidas, y esto sí que quiero puntualizarlo. Así que vamos a barajar estas cartas, vamos a ver qué más nos quieren decir. En este caso, esta carta, este oráculo, va dirigido más a ti. Sí que va a haber esta conversación. Quizás no todo lo rápido que vosotros querríais, pero sí que va a existir esta conversación. Bien, no tiene nada que ver con la anterior tirada, que sí que hablaba de que esto iba a tardar un periodo de tiempo bastante largo. Esto lo veo más corto, pero sí que es verdad que no todo lo rápido para vosotros sería que esto se pudiera dar ya en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y ya os digo que yo de momento tampoco lo veo así como de hoy para mañana o dentro de una semana. Ojalá me equivoque, pero esto es lo que yo os puedo decir. Vamos a ver qué más nos quiere decir este oráculo para las personas que estáis haciendo la pregunta. ¿Qué mensaje hay aquí para vosotros o vosotras? Bueno, carta tremendamente importante, el perdón. Claro, si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, tampoco tenemos capacidad de poder perdonar a otros, ¿no? Yo creo que el primer eslabón o el primer escalón más importante que debemos de recorrer es el perdón hacia nosotros mismos o nosotras mismas. En este caso, evidentemente, nos está hablando de una situación en la que posiblemente el comportamiento que ha tenido esta persona para con vosotros, ahora desde la distancia, desde esta situación que tenéis de no poderos comunicar desde el lugar que tú realmente querrías, te puede llevar a pensar que esta persona ha sido muy cruel, que ha tenido actitudes muy desagradables contigo, que ha sido una persona muy fría, que no se ha puesto en tu lugar, y muchas otras sensaciones con las que tú puedes conectar, y esto te puede llevar a más estar enfadado o enfadada con esta persona, a estar más bien enfadado o enfadada contigo mismo, o contigo misma. Te lo digo de verdad, porque es como que se te está pidiendo que salgas de este círculo vicioso. Quiero decir, no te lamentes por algo que has hecho lo mejor que has sabido en cada momento. Si tú hubieras tenido la fórmula o la manera de hacerlo desde otro lugar o de una manera diferente, ya lo hubieras hecho, con lo cual no puedes lamentarte ni sentirte culpable por algo que no sabías hacer o no has sabido hacer en ese momento en el que te encontrabas. Lo importante es que ahora tomes conciencia y que aprendas a ponerte en ese lugar donde tú consideras que es lo correcto para ti, y que sobre todo no permitas determinadas cuestiones o situaciones que has vivido hasta ahora, pero primero perdónate tú, esto es muy importante. Si tú quieres avanzar, si tú quieres que esto pueda fluir de una manera diferente, independientemente de los movimientos que tenga que hacer esta persona, sino que tú estés mejor contigo mismo o contigo misma, va a depender sobre todo de cómo te muevas tú, ¿no? Cómo te vas a desarrollar tú. Así que esto es importante, trabaja, haz este ejercicio de perdón. El Ho'oponopono es una técnica maravillosa para trabajar esto, y yo te insto a que si realmente te resuena, pues en YouTube y en internet hay infinidad de frases que te pueden ayudar para poder trabajar con el Ho'oponopono, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya... Bien, y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes, y vamos a ver cuál es la respuesta. La opción número 3, corazón de lapislázuli. Y te voy a pedir que hagas la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sientas. Podremos hablar de corazón a corazón después del malentendido que hemos tenido, después de esa conversación que nos alejó, o después de ese enfado.
Bueno, esta tirada es todavía, si cabe, más clarificadora. A ver, yo ya os digo de entrada con estas cartas desde un principio que sí, que claro que vais a tener esta conversación y además es una conversación que se va a dar en menos tiempo de lo que os imagináis, ¿de acuerdo? Quizás vosotros sois los que pensáis que va a tardar más y va a tardar menos de lo que a lo mejor os estáis planteando, sobre todo por el comportamiento o por lo que se está manifestando en este momento respecto a las circunstancias o situaciones que podéis estar teniendo con esta persona en este momento, ¿de acuerdo? Fijaros que esta carta nos habla, a mí esta carta me habla siempre de algo que está relativamente cerca, que está por pasar, ¿de acuerdo? No me habla de un tiempo o de un periodo que no es muy largo. Aunque no siempre puedo decir que me dé el mismo mensaje, esto también os lo quiero decir, pero por norma general sí, y en esta tirada concretamente me habla de algo que está pendiente de que ocurra, de que suceda, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta nos hablaría de que las cosas se van a poner en su lugar, se van a poner bien clarificadas y que se va a hacer justicia, por decirlo de alguna forma también, ¿de acuerdo? Es como que en esta etapa, en este periodo, esta persona se le han movido cosas o se ha dado cuenta de que a lo mejor tiene una dificultad para explicar, para contar o para decir determinadas, sobre todo para hablar de sentimientos, de emociones. Esta persona se protege mucho, tiene mucho miedo a exponerse emocionalmente y entonces es como que durante muchísimo tiempo ha estado poniendo barreras. Entonces, aunque vosotros no se lo habéis puesto difícil, tiene tantísimo miedo a que las cosas no fluyan, a que no vayan bien, a que se den la vuelta, que se tuerzan, que entra en una serie de conflictos tremendos. Y esto es quizás lo más dificultoso, lo más problemático que ha tenido. Esto evidentemente, cuando estamos con personas que tienen esta dificultad, es difícil convivir, es difícil tener una relación, porque no sabes muy bien qué es lo que piensan o te da la sensación de que no lo dicen todo, ¿no? Que hay una parte que no acaban de transformar o de transmitir, transformar, no, transmitir. Y esto al final lleva a que haya una inseguridad. Claro, cuando nosotros entramos en una inseguridad, porque realmente esa inseguridad ya está dentro de nosotros, es la otra persona quien nos la mueve, pero realmente aquí nos estaría hablando de que esta persona ha tomado conciencia de esto, se ha dado cuenta de que tiene esta dificultad y de lo difícil que es esperar que alguien te hable de sus sentimientos, de sus emociones y que la otra persona no se comunique contigo, que no te diga, ¿no? Que no te explique, ¿no? Entonces, esto está en ello, tiene bastante claro que tiene esa dificultad. Yo creo que no es que lo haya descubierto ahora, pero ahora sí que de verdad se da cuenta de que tiene que hacer algo, que se tiene que enfrentar a ese miedo. Y evidentemente si se enfrenta a ese miedo es porque hay un sentimiento verdadero, ¿no? A nivel interior. Claro, plantearos que está haciendo un cambio de vibración, está haciendo un cambio de visión, está haciendo un cambio de actitud también y esto le lleva a que aunque la intención es ir hacia adelante, el miedo les sigue paralizando de alguna manera, pero vuelvo a repetir que esto está a punto de pasar. Puede pasar este fin de semana, puede pasar la semana que viene o yo qué sé, dentro de un periodo de un mes como mucho, por decirlo de alguna forma. Y vuelvo a repetir que a mí no me gusta dar fechas porque el tiempo es muy relativo, es muy relativo y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en el tarot, porque el tarot teóricamente no nos habla de un tiempo concreto, nos habla de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, pero no específicamente con tiempos cronológicos, ¿de acuerdo? Con lo cual, está haciendo esa transformación, ese cambio y yo os digo que vamos, que viene con toda la buena intención de hablar desde el corazón, de abrirse en canal, quizás lo que no ha hecho hasta ahora. También tengo que puntualizar que con vosotros esta persona ya se ha abierto mucho más de lo que lo ha hecho con nadie. Quiero decir, que vosotros ejercéis algo en esta persona que le hace que de alguna manera tenga una apertura mayor,
que con cualquier otra persona. Le movéis algo, y claro, esto tiene que ver con las emociones, con los sentimientos que hay, en la que, aunque tenga miedo, le ofrecéis una seguridad importante, porque esta persona os ha contado cosas o ha tenido actitudes con vosotros que no ha tenido anteriormente con nadie. Con lo cual, igual que os digo una cosa, os digo la otra. También hay que valorar todo eso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que entendáis que esta persona viene con una intencionalidad de abrirse, de desnudarse de alguna manera delante de vosotros, y lo va a hacer lo mejor que pueda y lo mejor que sepa, pero la intención está ahí y esto sí que se va a poder dar. Entonces, claro, a la pregunta que hacemos de si esta persona realmente y tú vais a poder tener una conversación de corazón a corazón, evidentemente es un sí, porque esta persona está en un proceso en el que quiere mostraros esas emociones, esos sentimientos, y también va a estar muy abierto, muy abierta a escuchar también eso que hay dentro de vosotros, que yo estoy convencida que ya lo habéis hecho en más de una ocasión, pero en esta ocasión concretamente yo os diría que además va a estar más receptivo o más receptiva de lo que lo ha estado nunca antes, porque está en un momento de apertura, ¿de acuerdo? Y de necesidad de compartir. Entonces, lo único que sí que os quiero puntualizar para los que habéis elegido esta opción es que no os imagináis que va a venir y os va a hablar ahí con una locuacidad y os va a mostrar ahí unos sentimientos de una manera pues que a lo mejor desearíais, pero tiene su proceso. A esta persona le cuesta mucho. Va a haber una cosa muy evidente, y es que os va a hablar de cosas que hasta ahora posiblemente no os ha hablado, que os va a decir cosas que hasta ahora parecía que las decía a medias, pero no las acababa de decir, y ahora las va a decir con todo su nombre, con todas sus letras, como digo yo. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Esta persona tiene una intencionalidad clara y definida de venir y abrirse con vosotros. Entonces, si lo hace más o menos abiertamente, no juzguéis este comportamiento. En todo caso, lo que deberíais de hacer, o lo que yo os aconsejo, evidentemente vosotros tenéis que hacer aquello que vosotros sintáis, faltaría más, pero el consejo que hay aquí evidentemente es que le deis esa oportunidad y que se lo hagáis lo más fácil posible, ¿de acuerdo? Eso no implica que vosotros habléis desde el corazón y le expliquéis y le digáis lo que sea. Yo siempre os voy a aconsejar lo mismo. En terapia es algo que se trabaja mucho, y es que en vez de echarle la culpa al que tienes enfrente y decirle es que por tu culpa me siento así, es mucho mejor asumir que esa persona te mueve a ti una serie de cosas, con lo cual no es lo mismo decirles que por tu culpa, o tú me has hecho, o tú me has dicho, o lo que tú me haces me produce mucho dolor, ¿de acuerdo? Que decir, tu actitud a mí me hace sentirme de esta determinada manera. No es lo mismo, ¿eh? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto lo deberíamos de practicar absolutamente con todo el mundo. Y cuando digo con todo el mundo, no es con una relación de pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, cuando tú te sientes dolido o dolida por alguna cuestión en tu vida, decir es que tú eres el responsable, tú eres la culpable, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, esto no funciona así. La otra persona se cierra en banda, ya no te va a escuchar, aunque estés cargado o cargada de razón. No es lo mismo decirle a alguien, pues eso, que tú eres el culpable de mi dolor, ¿de acuerdo? Que decirle tu actitud hace que yo me sienta de determinada manera, que al final traducido es, tu actitud hace que se mueva un dolor que hay dentro de mí. Entonces la otra persona no se siente atacada, pero sí asume la responsabilidad que le toca. Yo creo que estas son cosas muy importantes que deberíamos de empezar a comprender y a entender y a poner en práctica. Cuando tú atacas al otro, el otro es que ya automáticamente no te va a escuchar porque se siente atacado. Pero es lo mismo que te pasa a ti cuando alguien te ataca directamente. Pero si alguien te dice, es que lo que tú me has dicho o tus actitudes, lo que tú has estado haciéndome o diciéndome, hace que a mí se me mueva esto o que yo me sienta de determinada manera, pero claro, asumiendo
que lo que yo siento es algo que está en mí y que tú me mueves con tus actos. Espero que entendáis el mensaje de lo que os estoy diciendo porque para mí es muy importante, ¿eh? Bien, vamos allá. Vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. En este caso, la carta que nos salga nos habla directamente hacia vosotros, los que estáis leyendo, los que estáis escuchando, mejor dicho, esta lectura. Bueno, vaya carta. ¿Estás perdido o perdida? Bueno, posiblemente sí porque esta situación, aunque tú confías de que se va a poder dar esta conversación, hay una parte de ti que crees que no y que está a lo mejor todo perdido o que no va a ser posible porque tiene muchas dificultades, porque ya conoce su dificultad emocional, ¿de acuerdo? Pero fíjate que te he hecho un comentario muy importante anteriormente, cómo te tienes que dirigir a los demás, y vuelvo a repetir que esto sería fantástico que lo aplicaras a todas las personas que hay a tu alrededor, que hiciéramos ese ejercicio de decir, vamos a ver, ¿me está haciendo daño deliberadamente? Puede ser que sí, puede ser que no, pero de una manera o de otra, lo haga deliberadamente o no lo haga deliberadamente, hay una cosa que está clara por encima de todo. Y es que esta persona a la que tú estás preguntando, aparte de que tiene una dificultad, nosotros los vínculos que hacemos o que tomamos con las personas son para que nosotros crezcamos y trabajemos aquello que tenemos que trabajarnos, ¿de acuerdo? Entonces todas las personas que aparecen son perfectas, todas las circunstancias que tenemos son perfectas, por muy fastidiadas, muy complicadas y muy difíciles que nos supongan o que sean en un momento determinado para nosotros. Pero sí que es cierto que no debemos de olvidar de ninguna de las maneras que todas esas personas están ahí para que nosotros podamos ver algo en nosotros que somos muchas veces incapaces de ver, ¿no? Y tenemos dos opciones. Nos podemos quedar o toda la vida pensando que los demás nos quieren hacer daño y que no tenemos suerte en las relaciones o lo que sea, ¿de acuerdo? O podemos empezar a responsabilizarnos de qué parte nos toca a nosotros en toda esta historia. Quiero decir, de qué manera actúo, qué atraigo, por qué hago esto, yo cómo me relaciono conmigo mismo, conmigo misma, qué patrones estoy repitiendo de mis padres, mis abuelos, mi árbol en general. Tenemos que hacernos muchas preguntas y más cuando a lo mejor tenemos esa sensación de que se repiten esas situaciones en nuestra vida. Entonces yo me quiero quedar aquí en que esta carta que dices estás perdido, estás perdida, yo no quiero que estés del todo perdido, perdida, pero sí que es verdad que puede que en esta situación no sepas manejarte todavía lo suficientemente bien para tu beneficio personal, ¿eh? No es que no sepas manejarte bien, sino en este caso para que eso sea algo positivo para ti, ¿bien? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y orientar y, como siempre, llegados a este punto, quiero darte las gracias por el tiempo que has dedicado en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, recordarte que mañana tenemos vídeo de crecimiento y que de lunes a viernes nos vemos en el tarot diario que hago del consejo, ¿de acuerdo? Y que si estás interesado o interesada en hacer un curso conmigo para tratar el tarot como lo hago yo, pues que solamente tienes que escribirme al correo electrónico y yo te mando toda la información. Que tengas un estupendo y maravilloso sábado y fin de semana. Hasta pronto.